Bienvenidos a una nueva receta saludable y fitness aquí en nuestro canal. En esta ocasión hablaremos de la mantequilla de maní, un alimento que sin duda debería formar parte de la alimentación de cualquier persona que desee estar saludable. Como siempre, vamos a iniciar hablando un poco de los ingredientes, que en este caso son bastante básicos. Hablamos de, y lo estamos viendo acá, cacao en polvo, que no es más que el origen del chocolate. Esto es principalmente para darle sabor. Podríamos usar en su defecto vainilla, podríamos usar fresa, por supuesto en polvo. La idea es que este primer ingrediente va a ser el sabor que queremos que tenga nuestra mantequilla. Y por supuesto, también es válido si simplemente queremos la mantequilla normal, con el sabor a maní únicamente. Por supuesto, necesitaremos un poco de azúcar. Más adelante profundizaremos en lo que son las cantidades y medidas. También tenemos lo que es el maní, que ojo, me detengo acá. La mantequilla de maní es un alimento alto en grasas saludables. Atención con esto. Ya hemos hablado varias veces sobre la diferencia que existe entre grasas buenas y grasas malas. Esto que estamos viendo acá es grasas saludables, pero además nos da un aporte interesante en proteína. El detalle es, para que la cantidad de proteína sea de alta calidad, sea más alta, valga la redundancia, necesitamos que el maní se encuentre de esta forma, sin pelar. Ya que la mayoría de tarros de maní que podemos conseguir en el típico supermercado se encuentran sumamente procesados y por tanto su aporte en grasas y proteínas es inferior. De ahí que siempre les esté diciendo una y otra vez que la mantequilla de maní industrial es inferior en calidad y por supuesto demasiado azúcar es algo que nos va a aportar poco. Quizá nos sirve en una etapa de volumen, pero no para mantener una estabilidad en el peso y sobre todo para que sea un alimento realmente sano, que le haga bien al cuerpo. Ahora bien, no les voy a mentir, no siempre uno tiene el tiempo de hacer esta mantequilla pelando el maní porque toma tiempo. Y entonces a veces hay que usar el tarro, pero repito, la recomendación sería, lo ideal sería que lo podamos hacer con el maní de esta forma, por supuesto, luego tendremos que pelarlo, para con esto conseguir un mayor aporte de proteínas. Ahora pasando a lo que son algunos utensilios. Esta taza que vemos acá es opcional, volviendo al punto anterior. Si vamos a utilizar maní con cáscara, nos vendría bien una taza de apoyo para ir colocando la cáscara y también el maní. Y si no es el caso, si el maní ya está procesado, entonces utilizaríamos este Pyrex de vidrio grueso. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Muy fácil, para a la hora de introducir el maní al horno, ya que este debe ser calentado para que posteriormente en su fase de preparación suelte el aceite necesario para elaborar esta mantequilla. Aquí únicamente utilizaríamos esta cuchara, que sería nuestra unidad de medida, una cuchara estándar grande para lo que sería el cacao y por supuesto el azúcar. Y finalmente tenemos lo que es el procesador de alimentos, que como pueden ver es bastante grande, potente. Quiero hacerles una pequeña nota. Yo he probado hacer esta receta con procesadores más pequeños y de otro tipo de material, pero se revientan debido, repito, al calor. Este procesador en particular, además de ser grande, además de ser potente, vemos que el plástico también es bastante grueso. Esto es importante, así como el escape de aire que va a permitir que cuando precisamente se dé ese aire caliente, este salga y evite que se nos vaya a dañar el aparato. Y ahora sí, pasemos a la preparación de esta mantequilla. Un dato sobre el maní y el cacao en polvo. Generalmente los podemos conseguir en los mercados municipales de las principales ciudades. En la mayoría de los países, en sus ciudades, siempre existe un mercado. Allí
es donde podremos encontrar este tipo de bolsas con maní y el cacao en polvo, a buenos precios en general y que además merecen la pena. Debo decirles que esta receta de mantequilla de maní nos viene muy bien cuando queremos usarla para acompañar nuestros batidos de proteína, para simplemente ponerla en el pan o, por supuesto, utilizarla como un snack saludable. Una vez que hemos terminado de pelar el maní, lo pasamos al Pyrex de vidrio y ahora sí procedemos a meterlo al horno. Es importante que lo pongamos entre 15 y 20 minutos, esto dependiendo de la potencia del horno. Más o menos a unos 360 grados, 15 a 20 minutos. ¿Para qué? Muy sencillo, para que al calentarse y luego al sacarlo se encuentre más receptivo a soltar un aceite que luego veremos, que es el que permite que al procesar el maní poco a poco vaya tomando la forma de la mantequilla. Una vez que ya tenemos el maní listo, lo hemos calentado en el horno, procedemos a introducirlo en nuestro procesador. Ahora, mucho cuidado acá. Podemos quemarnos ya que nuestro Pyrex, que por cierto, no es obligatorio utilizar un Pyrex de vidrio, podemos usar uno de aluminio, eso sí, que sea resistente. A la hora de introducir el maní al procesador, debemos tener cuidado de no quemarnos y, por supuesto, de no desperdiciar el maní. Para ello, nos podemos ayudar con la misma cuchara que vimos al inicio de nuestra unidad de medida, o también podemos utilizar una taza adicional, como es el caso de este video. Una vez que ya tenemos todo el maní en el procesador, iniciamos. Aquí es muy importante ser pacientes, ya que llegar a ese estado de crema, mantequilla de maní, toma tiempo. Estamos hablando de 5 a 15 minutos aproximadamente, dependiendo de la potencia de nuestro procesador. Así que la primera etapa es moler el maní. En esta primera etapa, nuestro maní se va a convertir simplemente en polvo. Es importante que una vez que todo el maní se haya convertido en polvo, procedemos a agregar el sabor, la canela, la vainilla o en este caso el cacao en polvo. Yo voy a utilizar 2 cucharadas grandes de cacao en polvo. Luego, una vez que le he añadido el cacao, continúo moliendo, procesando el maní. Y ahora pasaríamos a la segunda etapa, que es donde ya abajo, y ustedes lo van a poder observar, abajo se comienza a formar como una especie de cremita, de aceite. Ese es el aceite que precisamente les hablaba al inicio. Por eso también es que no podemos esperar a que el maní se enfríe. Volviendo al paso anterior, tenemos que introducirlo lo más rápido posible después de sacarlo del horno para que suelte ese aceite más fácilmente, ya que si esperamos demasiado nos va a costar más. La clave es que este aceite poco a poco va a ir generando esa mezcla, esa crema que buscamos. Ahora bien, una vez que ya veamos que se comienza a formar, repito, en la parte de abajo del procesador, esa pequeña capa de aceite de crema, entonces procedemos a añadir el azúcar. En este caso yo utilizo una cucharada grande de azúcar, más o menos. Y luego de eso pasaríamos a la tercera etapa, seguimos procesando. Aquí es importante tener en cuenta que podemos descansar, podemos darle un descanso a la máquina si vemos que se está sobrecalentando. Pero lo ideal es hacerlo lo más fluido posible, repito, para una mayor facilidad de que el maní se convierta en crema. Y en la tercera fase ya vamos viendo como ahora sí todo ese aceite se hace más y poco a poco ese polvillo de maní se empieza a convertir en una crema. En esta tercera etapa es una cuestión de gustos. Podemos dejarlo en una especie de punto intermedio, donde la contextura de la mantequilla no está ni dura, pero tampoco está tan suave, tan casi líquida. Crema, mantequilla. O podemos seguir
procesando un rato más, unos minutos adicionales, y así conseguir que prácticamente sea una mantequilla completa, una crema literalmente, bien suave. Esto depende de los gustos y el objetivo que tengamos con la mantequilla. Eso sería a grandes rasgos la fabricación de esta. Ahora, debo decirles que la receta, o al menos los ingredientes, como veíamos, las medidas son muy sencillas. Una cucharada grande de azúcar, 2 cucharadas grandes de cacao en polvo y 1 kilo de maní. Únicamente necesitaríamos de esto. Y ya tendríamos nuestra mantequilla totalmente lista. Déjenme en comentarios qué les ha parecido esta receta, si ya la han probado en algún momento, cómo les ha salido y por supuesto sus recomendaciones para otro tipo de recetas. Muchísimas gracias por ver el video y nos veremos en la próxima.